En un día como hoy, en el que estamos en riesgo máximo de incendios forestales, cobra especial importancia la coordinación de los distintos organismos que conforman los servicios de extinción de incendios forestales. Desde 2015 hemos orientado todas nuestras políticas de gestión de las emergencias a adecuar nuestros dispositivos a los retos que impone tanto el cambio climático como la nueva tipología de incendio. Trabajamos para seguir mejorando nuestra capacidad de respuesta, nuestra formación, nuestros medios y recursos, pero sobre todo para reforzar la coordinación con todos los agentes y operativos que intervienen en la prevención y extinción de los incendios. Muestra de ello es la labor que realizamos codo con el Consorcio de Bomberos de Castellón, al que esta consellería, que forma parte del consorcio, aporta cada año 4,6 millones de euros. La campaña de verano acaba de empezar. Solo este fin de semana se han declarado 5 incendios. Estamos en un nivel de preemergencia 3, lo que supone reforzar nuestros vuelos de vigilancia preventiva y también que el dispositivo de bomberos forestales se dedique plenamente a las labores de vigilancia. Nos enfrentamos ya a las temporadas del año con mayor riesgo de incendios forestales y estamos preparados para combatirlo. En concreto, en Castellón hemos activado un dispositivo formado por 279 efectivos operativos entre bomberos y bomberas forestales, técnicos y personal logístico, 18 unidades terrestres de bomberos y bomberas forestales de la Generalitat, 2 unidades helitransportadas de bomberos y bomberas forestales, 18 autobombas, 21 vehículos todoterreno, 3 aviones y 2 helicópteros de coordinación y extinción. Como novedad, en esta campaña vamos a ampliar el tiempo de servicio de esos helicópteros para que ese operativo esté activo durante todo el año, de modo que vamos a duplicar la capacidad de respuesta.